Miércoles Santo, y estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 14 al 25. Si bien ayer teníamos esos claros oscuros del contexto de la cena, hoy el Evangelio nos pone ya en la antesala de la pasión de Jesús con la entrega de Judas. El protagonista de este Evangelio de hoy será Judas, uno de los 12, uno de aquellos que Jesús había llamado para estar con él y para enviarlo a predicar. Iscariote lo distingue de Judas Tadeo y en algunas oportunidades del Evangelio aparece como alguien que en el Evangelio del lunes decía, que lo que le interesaba era el dinero. Algunos lo refieren a Iscariote como aquel que, por un lado, tenía esta debilidad por el dinero, por otro lado, que veía que Jesús no había cumplido la expectativa mesiánica que el pueblo tenía de verse liberado de los romanos, del poder imperial que ejercían sobre los judíos, y entonces era como un apóstol decepcionado de su maestro. Y entonces, como sabe que lo están buscando a Jesús, va a los sumos sacerdotes, les pregunta cuánto le dan si entrego a Jesús, y arreglaron en 30 monedas, que era lo que costaba un esclavo. O sea que Jesús tiene el precio de un esclavo. Y Judas arregla con ellos. Dice que desde ese momento buscaba la oportunidad, para entregárselos. Así se da el contexto de una cena. Jesús les hace preparar la cena en un determinado lugar, y cuando se sienta a la mesa con los 12, mientras cenaba les dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. El momento es muy tenso y Jesús va al grano. Todos se ponen muy tristes. Se preguntan uno por uno: ¿seré yo, maestro? Jesús va a decir: es el que moja su pan en el mismo plato que yo. Lo cual es un signo, como decíamos ayer, de intimidad, Dar a comer desde el mismo plato. El Hijo del Hombre va a morir, les anticipa Jesús, pero da una sentencia sobre Judas: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces es Judas el que pregunta: ¿acaso seré yo, maestro? Y Jesús responde: tú lo has dicho. ¿Será Judas el modelo de aquel que no comprende al maestro? ¿Será Judas el modelo de aquel que, siguiendo al maestro, se deja tentar por las prebendas que de algún modo puede tener del maestro? ¿Cuántas veces algo empieza evangélicamente y termina comercialmente? ¿Cuántas personas que comienzan siguiendo a Jesús con un corazón ingenuo y luego se empiezan a casar con los puestos, el poder o determinados privilegios que obtienen de tener lugares determinados en el contexto, en el seno de la iglesia? Es haber sido llamados y elegidos para poder servir a Dios y el poder también perder el camino y desviarse hacia otro lado, aún permaneciendo entre el número de los 12. Sucesores de los 12 serán los apóstoles, de los apóstoles serán los obispos, Pero todo creyente debería preguntarse si hoy siente y tiene las intenciones purificadas, como que si tenemos rectitud de intención para seguir a Jesús. Pero también va a suceder que, así como lo ven de Judas, también Judas en algún momento, cuando una vez que lo haga, se arrepentirá. Irá a devolver las 30 monedas y va a decir: entregué a un hombre inocente.
Pero Judas no solamente se arrepentirá de haberlo vendido, como Pedro se arrepintió de haberlo negado. En Judas hay un problema también mayor. Desesperó de la misericordia de Dios. Desesperó de ese reencuentro con Jesús. Sentía que él lo había llevado a la fatal crucifixión y que ya no había más nada que esperar. Creo que, dice el apóstol San Pablo, Dios es más grande que nuestra conciencia. Si alguna vez nos encontramos en un pecado tan grave, deberíamos llegar a pensar también que Dios puede llegar a ser más grande que nosotros. Nos preguntamos, ¿y Judas se condenó? No lo podemos decir, porque nadie conoce el último acto de arrepentimiento aún habiéndose suicidado, aún habiéndose colgado. Nunca se sabe y solo Dios lo sabe. Por eso también, así como Jesús le pudo haber dicho, más le valdría no haber nacido, y podríamos decir, bueno, esa fue la sentencia definitiva de su condena, también no es ningún privilegio pasar a la historia como un traidor, ¿no? Que Dios nos permita siempre reconocernos un poco en Judas, en aquellas cosas que nos hemos ido del camino, donde se han mezclado el egoísmo de tomar partido y tomar parte de privilegios o bienes que podemos obtener. Que Dios nos permita incluso, aún en el pecado más grave, nunca desesperar de su misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio humano. Que Dios nos permita seguir transitando esta Semana Santa de su mano y con un corazón abierto a dejarnos convertir por los mismos hechos que también suceden hoy y no son solo del pasado, y los protagonistas que somos hoy también nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.